tal, Monse? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Silvia, ¿bien y tú? Bien, muy bien. Aquí con ganas de esta media hora, compartirla contigo. Me di cuenta que el video anterior que hicimos del resentimiento tiene muchos visitantes y muchos comentarios muy favorables. Y Sí. justamente gracias a ese tema, o en función también de ese tema, al final yo les decía que este espacio nuestro que ahora le hemos puesto las emociones y la experiencia interior, porque abarca todo aquello que es nuestra riqueza y que luego traemos bien atorado. Entonces necesitamos platicar mucho de estos aspectos. Les decía que justamente en un libro muy antiguo hebreo, en ese estudio que estuve con otras personas y maestros, venía algo que me hizo reflexionar mucho y se me hace muy acertado, que el mal es dejar de ser uno mismo. Y el tema de hoy, la experiencia interior, tiene que ver profundamente con eso, porque justamente, fíjate, la experiencia interior abarca muchas cosas que hoy vamos a ir viendo y que vamos a ir viendo a lo largo de la serie que hagamos aquí con ustedes cada media hora. Pero es una de las cosas que cualquier grupo social siempre intenta adiestrar, controlar para los fines de la comunidad que sea. Y de acuerdo a la visión de esa comunidad, puede ser que se ocupe de la real naturaleza, el descubrimiento, el estímulo a que las potencialidades humanas se desarrollen, o puede ser que ese grupo lo que le interese sea dominar a la población y entonces la experiencia interior cuando la conocemos nos permite hacer de aquel otro o un ser libre o un ser domesticado o un rehén, ¿sí? Fíjate qué importante esto que comenta Silvia, porque precisamente ayer tuve la oportunidad de dar una charla como tutorías grupales para alumnos de la UNAM de primer semestre, en este caso de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, sobre la autoestima. Ese fue el tema. Y fue muy agradable ver a los jóvenes que te gusta, están en un rango de edad entre los 18, 19, 20 años. Y en algún punto tenía yo muy presente que platicaríamos el día de hoy justo sobre la experiencia interior. Y en algún momento llegaba precisamente a este punto de ser nosotros mismos, de escucharnos y de que nadie, ni los profesores, ni ciertas demandas de afuera que sienten mucha presión por el momento que estamos viviendo, porque algunos no tienen los recursos, porque pasan muchas horas frente a la computadora y se sienten incompetentes o muy preocupados por no sentirse validados por los profesores o que les digan que no la hacen. Y un poco hablando, una pequeña probada que en esto, por supuesto, tú vas a ahondar sobre la experiencia interior y ser nosotros mismos. Al final, en el espacio de preguntas y respuestas, los jóvenes decían, entonces, qué importante es que yo me dé cuenta que puedo ser yo mismo y qué importante es que yo me elija hoy y siempre a mí mismo y qué importante es que vea que claro que los estudios son importantes, pero que también tengo que ver cómo estoy yo y que no tengo por qué agradar a mis profesores. Ya después pensé chispas, me van a reclamar los profesores, pero no, fíjate, quienes estuvieron presentes se dieron cuenta, claro, es que no tienen que agradarnos, tienen que procurar estar bien ellos. Entonces siento que tiene que ver con esto que tú estás diciendo, que igual aplica para alguien que quiera a priori o a ultranza manejar el poder sobre una población o también sobre un grupo de alumnos. Claro, porque al final se empieza de uno a uno en este dominio o en esta invitación a la libertad de expresarse. Sí. Y bueno, Silvia, ¿cómo definiríamos? Me gustaría, sobre todo, me imagino que empezarás por George Bataille, pero tengo también por aquí algunas cosas. ¿Cómo definimos a la experiencia interior? Para tomarlo como punto de partida, si te parece. Mira, yo tomaría como tres referencias. Una, la etimológica, que tiene que ver con experimentar, implica sentir, percibir, vivir. En latín, su significado, fíjate, es ensayar, hacer una prueba. Bataille por ahí dice ponerse en juego. Y el juego tiene que ver con justamente conocernos. Ya ves que los niños juegan
todo el tiempo, y como un grupo de niños, si una regla no les sirve, la cambian en ese momento porque lo importante es su juego y la experiencia que están teniendo. Entonces, si me estorbo una regla, la hago a un lado y invento otra, ¿sí? Entonces, esto de ensayar, hacer una prueba, cambio, intentar, el intento que ponemos en las cosas es mucho más poderoso de lo que creemos. Ya hablaremos de eso profundamente en alguna de nuestros encuentros. Y además nos lleva a saber de nosotros y experimentarnos. Bataille diría, la experiencia misma es la autoridad mayor, y la toma de una frase de un amigo suyo también metido en la filosofía, Maurice Blanchot. Dice, ni la ciencia ni los dogmas pueden ser nuestro principio y nuestro fin con respecto a la experiencia, sino la experiencia misma es sabiduría y es vivir, y ese es como su propio fin. Sí, y fíjate que aquí también, hablando de Bataille, encontraba que entiende como experiencia interior lo comúnmente conocido como experiencia mística, éxtasis o emoción meditada. Esta experiencia responde a la necesidad de ponerlo todo en tela de juicio, en cuestión, sin reposo admisible. Me gusta esta frase. Me gusta mucho porque esto de sin juicio, sin ponerlo en tela de juicio, es justamente uno de los eslabones importantes que nos atan o nos desatan. Yo puedo hablar de mi propia verdad y tú puedes hablar de la tuya, pero sabemos que una verdad por sí misma que nos abarque a todos y que sea la única, no es como es la experiencia interior. La experiencia interior es singular y es una verdad personal. Sí, y fíjate que algo que yo encontré que me llamó la atención, no ubicaba esta corriente de la psicoterapia integrativa. Aquí en palabras de uno de sus representantes, Richard Erskine, dice que el significado original y principal de la psicoterapia integrativa retoma la experiencia interior y dice, se refiere al proceso de integración de la personalidad, ayudar a la persona a asimilar y armonizar el contenido de sus conductas, pensamiento y emociones, a relajar sus mecanismos autoprotectores, a reestructurar creencias perjudiciales. Esto me encantó, lo de creencias perjudiciales, y a reencontrarse en el mundo con un contacto pleno, en el aquí y en el ahora. Creo que esto del contacto pleno tiene que ver con la experiencia interior, Silvia, me parece. Muchísimo. Además, esta descripción que leíste de Bataille de la experiencia mística, sí, él habla de esta como la autoridad mayor, y creo que esto describe muy claro cómo hay que desconfigurar y transformar nuestras formas de pensar, es decir, acceder al pensar en vez de al reproducir pensamientos que nos enseñaron a pensar, si te lo pongo de esa ¿Cuál manera. sería un ejemplo? Se me antoja Un que nos ejemplo es, compartas por un ejemplo ejemplo, de eso. cómo nos enseñan muchas veces a hombres y mujeres de distinta manera que yo no puedo. Si algo tiene la experiencia interior es que es capaz de transgredir y de cualquier límite que nos pongamos en la cabeza porque somos con una capacidad de experimentar cosas enorme. Pero si a mí me enseñaron que yo como mujer no puedo, esta frase de no puedo va a estar limitando mi experiencia interior y marcándola fatalmente incluso, porque yo me voy a limitar en esa creencia. Entonces, si desconfiguro esa creencia de yo no puedo, es más bien le tengo miedo a poder porque me enseñaron que no podía, porque también eso pasa cuando empezamos a transgredir. Qué miedo, y si sí puedo, me tengo que deshacer de muchas creencias, cadenas y hasta sensaciones de seguridad que me daba el estar como metida en un cajoncito, porque como no puedo, pero también eso me resguardaba y me daba una pseudo seguridad. Entonces muchas veces nos da miedo transgredir esos límites que nos hemos puesto y nos han puesto con el no puedo. Eso sin duda, y creo también, Silvia, porque lo veo en algún ejercicio que de pronto pongo a los pacientes y en alguna ocasión se me ocurrió hacerlo de manera informal, un poco jugando con un par de niños, preguntándoles, por ejemplo, en algo tan básico como los 5 sentidos, que finalmente son una fuente primaria de información.
oler, oír, tocar, degustar y el tacto. Los niños, si les preguntas cuáles son las 3 cosas que más te gusta oler, oír, tocar, etcétera, dan unas respuestas inmediatas. Están como muy conectados con estos 5 sentidos que tienen una conexión directa con nuestro organismo, con nuestro cuerpo. Y a veces a los adultos les cuesta mucho trabajo, de verdad, y me han tocado casos que se quedan pensando, pues es que me doy cuenta que no sé bien qué me gusta tocar o que no sé bien qué me gusta escuchar. Yo luego les digo, bueno, la música no entra porque ya ahí hay un acomodo, hay una interpretación por el tipo de música de entrada, ¿no? Los niños, por ejemplo, pueden decir la lluvia, cuando piso un charco, están como sin tanta mediación, sin tanta interpretación o información adicional, que en muchas ocasiones puede deformar la sensación original. Y esto me checa mucho con lo que dices. Yo creo que la experiencia es sabia, que la intuición me parece que aquí entra y que también de pronto lo que sucede es que entran estas creencias. Totalmente de acuerdo, Monse. Y fíjate que viene mucho al caso. Por ejemplo, yo también hoy traigo, bueno, varias miradas que te hablan de qué hay en esa experiencia interior. Y Jung, por ejemplo, habla de que captamos el mundo de manera racional y racional, 4 potencialidades, 2 y 2, que tienen que ver con esta experiencia interior. En lo no racional, que operan de manera instantánea, estaría la sensación y la intuición, ¿sí? Y en esta parte de funciones racionales estaría el pensamiento y el sentimiento, que nos ayudan como a ordenar nuestra experiencia de sensaciones y de intuición. Pero esto que dices, qué cierto es, o sea, cómo nos van matando la capacidad de desarrollar, o yo creo que no de desarrollar, yo creo que ya nacemos con esa capacidad de sentir, pero esta posibilidad de desarrollar estas 4 potencialidades de tal manera que nos hagamos muy conscientes de nuestra experiencia interior, de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que concluimos, lo que deseamos, creo que ahí, cómo es importante que nos permita el medio, el padre, la madre, poder desarrollar esta capacidad de sentir. ¿Cómo es esto de el padre, la madre, etcétera, Silvia? ¿Lo puedes retomar, por favor? Fíjate que justo estoy leyendo un librito que llegó a mis manos de una psicoanalista, Hilda Botero. Ella es de Colombia, y busqué este otro libro de ella porque leí un artículo de ella donde hace toda una descripción de la relación madre y hijo en un hospital, donde el bebé está muriendo y la madre está muy grave y ella está atendiendo, apoyando al bebé. Y lo ve con muy mala cara, de dolor, inquieto, y entonces ella le empieza a hablar y le empieza a explicar que lo están atendiendo, que ella lo va a acompañar, que no lo va a dejar solo, que su mamá está en otro lado y le están ayudando, y el bebé se empieza a calmar, siendo que las enfermeras habían dicho que ese bebé iba a morir, y esta compañía que ella lleva a cabo con este bebé hace que el bebé no muera, finalmente entre a otro momento de tranquilidad. Fíjate ahí qué importante, de la experiencia interior, la palabra, la emoción, el sentir, el tono en el que le está transmitiendo significados que igual el bebé decimos que no entiende, pero algo Pero entendió. claro, entiende. ¿Sí? Desde luego que entró en otro momento de tranquilidad que le ayudó a mejorar su salud y a salir adelante. Sí. Y yo creo que desde este lugar, Silvia, también es una presencia plena. Yo creo que la mamá que le habla está en el presente, está conectada ahí, y eso favorece poder tener justo este contacto con la emoción, ¿no? Desde su más fuente primaria, digamos. Quiero retomar el tema de los sentidos porque me parece importante, Silvia, y creo que se relaciona también con algo que dice el mismo Bataille, que dice, tratar de decir lo que uno quiere y piensa y de hacerlo en la vida cotidiana para no sentirse atrapado, o como si estuviéramos en arena movediza y que solo escaparíamos si alguien nos arroja una cuerda. En nuestro interior
es una lucha constante de hacer lo que debemos y lo ya establecido. Por esto que decías, ¿no? Absolutamente. Y entonces, Silvia, ¿qué propondrías o qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer justo para diferenciar, perdón, lo que debemos de lo que queremos o de lo que está establecido y de lo que realmente siento desde la experiencia interior? Es que es un proceso de toda la vida y nos confundimos mucho porque yo puedo querer que me quiera X persona y pues ahí está mi querer, pero ya es un querer entrenado, dependiente de sentirme bien si el otro me quiere o no. No puedo aceptar que no me quiera porque me tiene que querer, si no, qué mal. Entonces ahí la experiencia interior sí es importante como irla como revelando, como que yo me permita que se me revele, que yo pueda ver qué significados traigo y si es importante hay una compañía, la lectura, la terapia, pero sí alguien que nos ayude a ver dónde ya son sentimientos creados, adiestrados a funcionar así, y qué es lo que yo realmente quiero en el fondo, o qué he aprendido a querer. Yo puedo haber aprendido a querer ser Miss Universo por una bola de tonterías que aprendí en el camino, ¿sí? Y estar frustrada porque esto no fue. Entonces ahí están las creencias adiestrando mis sentimientos y esa cadena es la que tengo que romper. Que eso tiene mucho que ver con lo que en su momento conversamos, Silvia, en aquellos videos que también han tenido comentarios y me da mucho gusto de las expectativas de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres, porque ahí es como muy clara toda la construcción que se da con respecto a esto que tú mencionas, ¿no? Y a todas estas necesidades que son expectativas, que son impuestas desde fuera. Y yo creo que precisamente conectar con la experiencia interior, aunque además aquí cabe todo, Silvia, ya me dirás salvo tu mejor opinión, pero sí en la experiencia interior es estar como en esta conciencia plena de lo que siento y de lo que quiero y hacerme caso desde ahí y no desde lo que me dijeron que debía hacer. Claro. Y fíjate que hablar de conciencia no está fácil. Jacobo Greenberg, en algún programa que lo vi, que anda por ahí por YouTube, que hizo en España, le preguntaban, ¿qué es la conciencia? No estamos hablando aquí de la conciencia moral, no. ¿Qué No. es la conciencia? El sabernos. Dice, es imposible de describir, es imposible de definir. Es como un observador que somos, que está allá dentro de nosotros y que luego perdemos contacto con él porque aprendemos como a creer que una realidad es del tamaño de una conciencia chiquita, vamos a ponerle así. Y creo que lo que existe es lo que yo digo que yo veo. Justamente técnicas de meditación nos llevan a esa experiencia interior y a desarrollar más esa posibilidad de contactar esa conciencia. Los chamanes, por ejemplo, serían otra de las tradiciones, la tradición de Don Juan, que habla mucho de abrir la conciencia, es que luego la experiencia interior podemos decir que está ligada con lo que decimos que es el espíritu, ¿sí? Sí, Y que es lo entonces que ahí se liga comentábamos. Uh-huh. con el espíritu. Por ejemplo, en la visión hebrea hay 5 niveles del alma y uno de ellos es el espíritu y es la emoción y es el sentir, todo lo que describe la experiencia interior. Y estamos acostumbrados como a separar lo que vemos que es el espíritu y a separar el resto de nosotros. Y aquí es una visión conjunta. Yo creo que eso es justamente lo que le da la característica a hablar de la importancia de las emociones y la experiencia interior, Silvia. Y me parece que esto de manera natural nos lleva al tema de la conciencia, que se me ocurre que podría ser como el siguiente tema. Me gustaría, porque además tú lo sacaste a colación de la conciencia y como para ir cerrando este video o esta ocasión, ¿qué podemos dejarles así como de probadita o de avance de lo que vamos a retomar sobre la Bueno, conciencia? pues yo les diría que la conciencia abarca muchísimo. Por ejemplo, estamos hablando
de varias características que como seres humanos tenemos y que en la tradición de Don Juan describen, que es la razón, el habla, el sentir, la voluntad, el intento, ver, pero ver más allá de nuestras luego creencias limitadas, el ensoñar o el ensueño, que de acuerdo a lo que te narré ahorita de esta psicoanalista con el bebé, a ese fenómeno le llaman ellos reverie. Es Bion, el psicoanalista Sí, llamado Bion, el que como y ensoñación. reverie es ensueño que también está nombrado en la tradición de los chamanes y no creo que sea casualidad. Y desde luego hablan de esta percepción general y de esa parte interior sabia a la que le tememos tanto y que le llamamos el inconsciente. Y que va muy de la mano también con la intuición, Silvia, que es una forma de inteligencia muy importante, sabia, la sabiduría organísmica, diría Carl Rogers, y que también está como dentro de nosotros y que vale la pena retomar. Claro, y fíjate qué poderosos somos si todas estas cosas, aspectos de nosotros que hemos nombrado, supiéramos conocerlos, sentirlos y vivir junto con ellos, vivirnos, por decirlo Claro. así. Entonces yo los vamos a invitar porque vamos a ir tocando cada uno de estos puntos. Claro, pues eso va a estar muy padre y empezaremos ni más ni menos que con la conciencia, Silvia, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Pues me dio mucho gusto verte, Silvia, y seguir compartiendo aquí esto que hacemos de verdad con mucho cariño. Sí, y yo los invito también a que ahí están nuestros correos, mándenos mensajes, qué se les Sí, antoja, claro. qué no les gusta, qué sí les gusta, para que vayamos entablando una conversación muy cálida y pues muy cercana. Claro, además ahora que tanta falta nos hace y por ahí estaremos preparando ya muy próximamente transmisiones en vivo por YouTube, Claro que sí. ¿verdad? Muy bien, Hasta Silvia, pues pronto. mira, venimos vestidas con los mismos colores, Oye, pero sí, invertidos y no nos sí. pusimos de acuerdo, que quede No, claro, no. fue fluyendo, Sí, claro. ¿verdad? Muy bien, Silvia, pues te mando un abrazo y nos Igualmente, vemos Monse. Hasta- en el siguiente episodio. ok, hasta la próxima, nos vemos. Hasta la Bye. próxima. Bye.